Hola a todos, bienvenidos a Top 9 Reviews y en el vídeo de hoy voy a traer algo muy diferente a todo lo que había hecho antes en el canal. Hoy vamos a hablar de física. Os voy a enseñar cómo hacer una simulación de un péndulo doble resolviendo sus ecuaciones numéricamente en Fortran y después asociando dichas soluciones a varios objetos que vamos a crear con el programa de modelado 3D denominado Blender usando el script de Python que incorpora. Voy a dividir el proceso en tres partes: obtención de las ecuaciones de movimiento, solución numérica en Fortran y modelado 3D en Blender usando Python. Pero como las dos primeras partes me han quedado bastante largas, la tercera parte la voy a hacer en un segundo vídeo que subiré en los próximos días. Pues vamos a empezar con la primera parte de este tutorial, que consiste en la obtención de las ecuaciones del movimiento del péndulo doble. Vamos a usar el formalismo lagrangiano, por lo cual vamos a tener que obtener las ecuaciones de Lagrange de cada una de las dos masas. Y bueno, voy a explicar cada uno de los pasos, pero tampoco me voy a detener demasiado en ellos. O sea, no vamos a profundizar en cada una de las operaciones que van a aparecer en pantalla, pero sí en pantalla van a aparecer todos los cálculos detallados. Bien, lo primero de todo es que vamos a establecer esta notación. La derivada temporal de cualquier función que vayamos a usar la vamos a denotar por phi punto y la derivada segunda por phi 2 punto. Una vez dicho esto, comencemos. Aquí tenemos un esquema del péndulo doble en el que podemos observar que tenemos una masa unida a un hilo, ¿vale?, que parte del origen de coordenadas y tiene una longitud L1, y a su vez de la masa 1 emerge un hilo de longitud L2 en cuyo extremo se encuentra la masa 2. Se puede observar que hemos dispuesto el sistema de tal forma que esté por debajo del eje X, en la zona negativa del eje Y, y medimos el primer ángulo con respecto al eje Y y el segundo ángulo con respecto a una recta paralela al eje Y que pasa por la masa 1. Bueno, para obtener las coordenadas X, coordenadas cartesianas y sus velocidades, pues simplemente usamos trigonometría básica. X1 es L1 seno de phi, obtenemos su velocidad derivando con respecto al tiempo, y 1 menos L1 coseno de phi y obtenemos su velocidad derivando también con respecto al tiempo. Aplicamos lo mismo para la segunda masa, teniendo en cuenta que su posición depende de la de la primera masa y por tanto aquí hay un término x1 al que le sumamos después este otro término, y derivando pues obtenemos esto, y lo mismo para y2 e y2 punto. Como hemos dicho, tenemos que calcular el lagrangiano. Este se define como energía cinética menos energía potencial, y bueno, aquí en los sumatorios las i's irían desde 1 hasta 2. Podemos verlo aquí desarrollado, y sustituyendo las velocidades que habíamos obtenido anteriormente y bueno, también las posiciones en los casos estos de aquí, pues, y operando llegamos finalmente a que el lagrangiano del sistema es este término de aquí, es esta expresión de aquí. A continuación vamos a calcular la ecuación de Lagrange para el primer péndulo, en la cual aparecen phi1 y phi1 punto. Vamos a calcular esto por partes. Primero calculamos el primer sumando, calculando la derivada del lagrangiano con respecto a phi1 punto. Después derivamos con respecto al tiempo y obtenemos esto, y calculamos el segundo sumando, restamos y obtenemos esta ecuación, y dividiendo la última ecuación por m1 más m2 L1 al cuadrado, que es el término que tenía el primer, es el producto que acompaña a phi1 2 punto,
pues obtenemos como ecuación de movimiento esta expresión de aquí. Ahora, si repetimos el procedimiento para el segundo péndulo, pues hacemos lo mismo de antes y obtendríamos, dividiendo por m2L2 el término que acompaña phi2 punto, esta otra ecuación. En resumen, hemos obtenido el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden, que además están acopladas, puesto que podemos ver que los términos de aceleraciones y posiciones, y también velocidades, aparecen mezclados tanto en la ecuación del primer péndulo como en la del segundo. Podemos ver aquí phi1 2 punto, phi2 2 punto, phi2 punto al cuadrado, phi1 phi2, y lo mismo en la ecuación de abajo. Todos los términos están mezclados. Como no podemos resolver esta ecuación analíticamente, la vamos a resolver numéricamente mediante el método de Runge-Kutta en el ordenador, y para ello necesitamos descomponer estas dos ecuaciones, que son de segundo orden, en 4 ecuaciones de primer orden, para lo cual vamos a definir I1 como phi1, I3 como phi2, y aplicamos definición de derivada para obtener estas 4 ecuaciones, que son las que vamos a implementar en Fortran para resolver el sistema mediante Runge-Kutta. Y pues hasta aquí sería la primera parte. A continuación vamos a pasar a la segunda parte para resolver estas ecuaciones numéricamente en Fortran. Y aunque he dicho que vamos a usar Runge-Kutta, no voy a explicar el método de Runge-Kutta, pero sí vamos a ver cómo sería su implementación en Fortran. Bien, vamos a pasar a la segunda parte, que consiste en la programación de las ecuaciones anteriores para su resolución usando Fortran. Yo voy a usar el editor de texto Geany, y para implementar el método de Runge-Kutta voy a usar un programa ya hecho, una subrutina sacada del libro Numerical Recipes, segunda edición, en la página 706. Aquí podéis ver el método de Runge-Kutta de cuarto orden. Y si queréis hacer esta simulación y no tenéis el programa, pues lo puedo dejar en la descripción del vídeo. Bien, vamos a empezar programando, escribiendo la cabecera del fichero. Como podéis ver, hasta ahora no he hecho nada. Lo único que he hecho ha sido poner el nombre del fichero, autor y fecha. Vamos a comenzar ahora sí programando la solución al problema. Empezamos incluyendo la subrutina, que se llama RK4, el guión R8 porque vamos a trabajar en precisión doble. Hasta ahora lo que hemos hecho ha sido incluir la subrutina, como he dicho antes, definir las variables que van a ser reales, definir el parámetro n igual a 4 como el número de ecuaciones diferenciales, para poder definir el I1, I2, I3 y 4 y sus derivadas, como habíamos visto en la parte anterior. Y la I de salida, esto tiene que ver con cómo está construida la subrutina de Numerical Recipes. Como podéis ver aquí, tiene como argumentos I de I de X, que sería la derivada de I con respecto a X, N, X, H y out y derives. Antes estábamos usando como variable independiente la T de tiempo. Aquí, la X va a ser el tiempo. Y como podemos ver aquí, hemos puesto derives como un external, lo vamos a construir después. En las constantes que vamos a pasar a la
al sistema de ecuaciones hemos puesto R1, R2 en vez de L1, L2. Bueno, esto he cambiado la notación porque normalmente en Fortran y JKLMN se reservan para números enteros. Bueno, aquí he definido NN como igual a N. Esto es porque le vamos a pasar esto luego a la subrutina y no queremos que tenga el mismo nombre que el parámetro, aunque sí el mismo valor. Y bueno, luego he definido el número pi. Y vamos a continuar definiendo las constantes. Vamos a usar las unidades en el sistema internacional. Vale, aquí he definido las constantes. Los valores, bueno, excepto el de la aceleración gravitatoria, pues obviamente me los he inventado. La longitud del primer péndulo, medio metro, el segundo 0,3 metros, y he decidido que las masas de los dos péndulos sean iguales porque, bueno, hice algunas pruebas y me gustaba más cómo quedaba el movimiento con esos valores simplemente. Vale, acabo de poner las posiciones angulares y velocidades angulares iniciales. He puesto pi para el primer péndulo, por lo tanto, como estábamos midiendo los ángulos con respecto al eje negativo y, esto significaría que el primer péndulo lo suelto en vertical. Esto sería la posición angular del segundo péndulo, que está formando 90 grados con respecto a la posición del primero, por lo que la posición sería horizontal. No sé si os lo imagináis, pero bueno, cuando hagamos la simulación se verá perfectamente. Y bueno, las velocidades pues 0 y 0. Bien, acabo de poner las condiciones iniciales en coordenadas cartesianas, porque bueno, luego para la representación vamos a usar coordenadas cartesianas. He definido el tiempo inicial como 0, tiempo final como 20, número de pasos 500.000. Esto básicamente es por estabilidad de la solución. Y bueno, vamos a fijar también el valor de x. Bueno, acabo de crear los ficheros donde se van a guardar los datos y las cabeceras, además de los valores de las condiciones iniciales que aparecerán como primer dato. Y ahora aquí abajo implementaré el método, pero antes de eso voy a crear la subrutina con las ecuaciones de movimiento. Bien, acabo de crear las variables que vamos a usar en la subrutina, pasar las constantes que teníamos en el common de arriba, y ahora voy a introducir las ecuaciones de movimiento. Como habíamos visto anteriormente, D1 es I2, y luego pues D2, arriba de I2 tiene que ser el phi 2 punto, que bueno, si recordamos de las ecuaciones anteriores de movimiento que habíamos obtenido, teníamos phi 2 punto más un término igual a 0, despejando ese término. O sea, el término ese despejado es el que vamos a escribir aquí, y va a dar como resultado lo siguiente. Obtenemos esto, y ahora pues vamos con I3. Tenemos que la derivada de I3 es I4. Es importante escribir las ecuaciones en este orden. Y la derivada de I4 pues vamos ahí. Y bueno, finalmente la ecuación nos ha quedado así, y ya simplemente nos falta return y end para terminar la subrutina. Vale, ahora que ya tenemos la subrutina hecha, pues
la vamos a usar junto con runEjecuta, la subrutina esta que representa el sistema de ecuaciones, y vamos a usar la otra subrutina que tenemos aquí, que es el método de runEjecuta, para solucionar, para obtener la solución al movimiento del sistema. Vale, notemos, estamos haciendo esto en bucle, desde igual a 1 hasta el número de pasos, y notemos que es simplemente, bueno, aquí estamos llamando a la subrutina de Drips, y aquí abajo, una vez que hemos llamado a Drips, llamando a runEjecuta con RK4 de todas estas variables, ya estamos resolviendo el sistema para unas condiciones dadas. En este caso, en el igual a 1 sería para las condiciones iniciales que hemos escrito aquí arriba. Bueno, aquí arriba. Realmente simplemente esta línea de código, o más bien estas dos, son las que resuelven el sistema. Cuando obtengamos la solución que vendrá dada por IOUT, ahora lo que vamos a hacer es que la I valga IOUT, para que luego cuando el bucle continúe para el siguiente valor, en vez de para igual a 1, para igual a 2, tome como valor para realizar la solución el valor anteriormente calculado, y eso se va a repetir hasta 500.000 veces, obteniendo así pues una gran cantidad de puntos que van a representar el movimiento o la posición y también la velocidad del sistema que estamos queriendo calcular. Vale, estoy escribiendo los resultados en ficheros, y aquí hay una cosa importante que comentar, y es que, bueno, como he dicho antes, he usado 500.000 pasos para calcular la solución del sistema. Esos son muchos pasos, pero he tenido que hacerlo así porque si no, la solución que obtenía no era correcta. Ahora bien, dado que 500.000 pasos son muchísimos pasos y mi ordenador no da para mucho, a la hora de hacer la simulación con 500.000 pasos va a tardar, porque ya lo he comprobado, bastante en calcular el movimiento, y por lo tanto lo que vamos a hacer es en el fichero 30 que hemos creado, que le he dado el valor, bueno, el nombre de péndulo doble cartesianas útil, vamos a alojar ahí datos, o sea, los datos de la solución, pero no todos. Vamos a alojar únicamente 5.000 datos por cada columna. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo siguiente, voy a usar un if si ¿vale? El resto de la división entre i y 10, ¿vale? Es igual a 0, lo cual significa que el número i del bucle en el que estamos, este de aquí, el que va de 1 a 500.000, es 0, es decir, si i es múltiplo de 10, no de 10, no, hemos dicho 5.000, o sea, si es múltiplo de 100, entonces le voy a decir que me imprima en la unidad 30 con formato libre las soluciones en coordenadas cartesianas, que son estas de aquí, de manera que yo obtengo un fichero para el cual, bueno, el primer valor es la condición inicial, el segundo valor va a ser el correspondiente al fichero original con i igual a 10, con i igual a 100, el segundo con i igual a 200, 300, 400, así hasta llegar a 500.000, obteniendo 5.000 valores. Podríamos pensar que esto no va a dar un resultado correcto, pero lo cierto es que sí. Lo he comprobado y lo vamos a ver después, como la trayectoria del movimiento, tanto como para 5.000 pasos como para 500.000, no cambia apreciablemente, o sea, no se nota el cambio. 500.000 pues es mucho más preciso, pero vamos a representar gráficamente después las dos trayectorias, y lo único que vamos a notar es que la línea del movimiento con 500.000 pasos pues se ve más gruesa y la otra no, porque tanto 5.000 como 500.000 son muchos pasos para el intervalo de tiempo que tenemos, que va de 0 a 20, y por tanto, de esta forma estamos consiguiendo obtener buenos resultados usando 500.000 pasos, porque si hubiésemos puesto 5.000 pasos los resultados no hubiesen sido correctos, pero luego a la hora de usar los resultados para realizar la simulación, usamos los resultados de 500.000, pero seleccionando adecuadamente solamente 5.000 de ellos, y vamos a ver cómo la simulación pues va a quedar bastante bien, y además no se va a tirar la vida calculando el ordenador. Pues si no me he equivocado en nada, ya tendríamos el programa completo. Me gustaría ponerle un formato a los archivos de salida, pero bueno, como ya había hecho esto antes,
No sé si hay un error de código, yo creo que no, lo he revisado bastantes veces, pero por alguna razón me sale un tipo de error que suele ser underflow o overflow. Bueno, vamos a ver lo que sale, vamos a compilar. Estaba teniendo problemas con ese tipo de errores y el hecho de añadir más pasos se lo solucionaba parcialmente. Y bueno, pero lo solucionaba de tal forma que podía obtener las soluciones. Vaya, hay un error aquí. A ver. Vamos a ver que está pasando por aquí. Expected end do. Vamos a ver, aquí acabo de poner en do este sitio en div. Estamos en el bucle do, este de aquí. Aquí hay otro bucle que hay un write if. Vale, no sé dónde está el fallo. Vale. Si el fallo está en este de aquí. Me está diciendo error en el write. Efectivamente me está sobrando la coma esta. Vamos a volver a compilar. Sigue fallando. Vamos a revisar todos los errores. A ver, tenemos el if este, al cual le está sobrando este paréntesis. Compilamos. Bien, me sale un warning, que es porque en las ecuaciones no aparece la X. Si no pasa nada. Y ahora sí la compilación ha terminado con éxito. Bueno, estuvimos. Ejecutamos. Y bueno, vamos a esperar a que termine de calcular. Tarda un poquito porque son bastantes cálculos los que tiene que hacer, dado que hemos elegido un número muy grande de pasos. Bueno, mientras sigue calculando, os cuento, decía que quería poner un formato. El problema es que como me va a salir un tipo de error y de normal, ocurre una cosa, y es que al establecer un formato le estoy diciendo al ordenador que ciertos números son de un cierto tipo, y al aparecer ese error él no lo entiende así, por lo que, digamos, bueno, esas dos, digamos, mi declaración con lo que el ordenador entiende que es realmente lo que está calculando. Mira, ves, aquí falla IE underflow flag IE de normal. He comprobado que mientras me salga solamente uno underflow, las soluciones van a salir. Si saliese underflow y overflow, no me saldrían nonce y no obtendría nada. Pero bueno, podemos ver aquí en péndulo doble cartesianas, que sería la solución completa con 500.000 datos por columna. Vamos a ver cómo salen las soluciones. Y bueno, esta segunda parte realmente ya estaría completada. Aquí tenemos la columna del tiempo, x1, y1, x2 e y2. Las velocidades no las hemos añadido porque para representar la simulación pues no nos hace falta, así que realmente esto ya estaría. Aquí teníamos las 500.000 soluciones hasta el tiempo 20, y tendríamos también este otro fichero que es más reducido, en el que solamente hay 5.000 de ellas, que es el que vamos a usar en la parte 3 para realizar la simulación. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, no olvidéis suscribiros, darle a like, activad la campanita para que os lleguen las notificaciones cuando vuelva a subir otro vídeo, y recordad que está pendiente la subida de la segunda parte, en la que voy a usar Python y Blender para hacer la simulación del péndulo que habéis visto al inicio de este vídeo. Así que sin más dilación, nos vemos en la siguiente Top 9 Review.